Bueno, y volvemos aquí en Infoanálisis. Camila Adames presenta a nuestra invitada. Bueno, nos acompaña esta mañana Olga de Ovaldía, abogada y directora ejecutiva de la Fundación por las Libertades Ciudadanas, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Pero lo importante para hoy es que ella fue miembro de la concertación. Sí, el sector dentro de los 23 sectores que tienen representación en la concertación, uno de los sectores es el sector, así se llama, está listado en la ley 20, es el sector de organizaciones pro democracia y pro derechos humanos. Y ese sector, el año pasado, en el 2000, después de casi 5 años de estar ausente de la concertación, el año pasado, en agosto de 2018, el sector tiene una asamblea amplia y se activan y deciden regresar a la concertación y me designan a mí como representante. Ajá. Y yo estuve representando al sector hasta el mes pasado, en el cual hubo una segunda asamblea, una asamblea adicional, donde se escogieron representantes a varias instancias, Consejo de la Judicatura, el tema de Justicia de Paz, y que todos tienen representación de la sociedad civil, y escogieron otro representante ante la concertación, que son el licenciado Iván Chanis de la Fundación Iguales y la licenciada Lía Hernández de la Fundación Ipandatec. Bueno, y la concertación me dice que tiene muchos años. Muchos años. Pero como que no se ha hecho sentir. Yo creo que la concertación, Rubén, me parece que hay que verla dentro del contexto en que la concertación se crea, y es en un contexto también de crisis nacional. Y luego es llamada, y si no me equivoco, es llamada tú que tienes la laptop abierta, en el sitio web de la concertación está la ley 20, okay. Y ahí está la fecha de inicio del proceso. Y es llamada en un momento de crisis. De 2008. De 2008. Y es llamada en un momento de crisis, y también es llamada con dos objetivos. Un objetivo es crear espacios de participación formal de todas las fuerzas vivas de la sociedad. Y por otro lado, el primer mandato de la concertación fue el seguimiento de los compromisos que había adquirido el país con el tema de la decisión del plebiscito de la nueva esclusa y los nuevos la nueva administración del canal. Yo creo que el contexto en el cual surge también está unido a ese gran proyecto de país, que es una de las pocas cosas que realmente todos los panameños hemos estado de acuerdo a lo largo de los años de ser república, el gran proyecto nacional que ha sido el canal. Ahora, Olga, se la paso de una vez a Camila. ¿Y qué pasó que la embarcaron a ese grupo en hacer una constitución? Bueno, yo creo que ya la premisa, y me perdonas, la premisa en sí misma contiene una imprecisión, y es la siguiente. Así como muchísimos grupos de la sociedad panameña ha hecho propuestas constitucionales, comenzando, digamos, con una de las más conocidas que dio vuelta el año pasado, era la de la Cámara de Comercio, pero asimismo grupos de organizaciones como la Alianza Ciudadana Pro Justicia, las universidades, en la administración 2009-2014 del Grupo de Notables, y así hay más de 14 propuestas constitucionales allá afuera. La Red de Derechos Humanos ha hecho sus propuestas de qué contenidos quieren ver, de esto hace ya como 4 años. La concertación el año pasado, en la coyuntura, ustedes se acuerdan del día que la procuradora hizo su conferencia de prensa diciendo que el presidente de la Corte, Hernán de León, había llegado a su oficina a decirle me grabaron. Sí. En el contexto del caso del expresidente Martinelli. Ahí se nos formó una pequeña crisis de justicia, y a mí lo que me impresiona es que esto nada más fue el año pasado, y parece que hubiese sido hace 10 años. Se formó una situación pública de descrédito completo de la Corte Suprema, de descrédito del Ministerio Público, todo lo que hemos oído repetidamente de la justicia selectiva, de lo que se hace, lo que no se hace, y la concertación llama al pleno de la concertación, a la procuradora y al presidente Hernán de León, a que vinieran a este espacio donde están representados tantos grupos a explicar qué estaba pasando con la justicia, en un momento que había una gran
y que continúa una crisis de credibilidad institucional importante, y viendo que veníamos de cara a una elección, que hacían una falta un año para las elecciones, un poquito menos de un año, y de cara al proceso del presidente Martín Lely que iba a comenzar. Había como esta falta de confianza de la ciudadanía. La procuradora fue y explicó su parte. Hernández León nunca fue. Él no atendió el llamado de la concertación. En ese momento estaba presidida por la entonces ministra de Desarrollo Social, Michelle Mouchet. Y en esa coyuntura, la comisión de la concertación, que es la Comisión de Modernización del Estado, Justicia y Seguridad, comienza con un ejercicio relativamente modesto, que era, vamos a revisar, porque la conclusión que sale de esas reuniones es que la estructura orgánica del Estado necesita revisión. Y en eso nadie inventó el agua tibia, porque todas las plataformas de los candidatos presidenciales tenían de una u otra manera esa misma propuesta. Y es una propuesta que venimos escuchando, no ahora, hace mucho tiempo. Necesitamos reformar la parte orgánica de la Constitución, reforzar la justicia, la separación de poderes y sobre todo acabar con el pacto de impunidad entre el legislativo y órgano judicial, que nos está dando como resultado no resultados y además la falta completa de rendición de cuentas de un órgano de los órganos frente a la ciudadanía, ¿no? Lo que es digamos la carpintería de la República, por así decirlo. Lo primero que hace esa comisión es, ¿por qué no revisamos todas las propuestas que hay? ¿Pero usted no cree que es peligroso que una comisión, el que sabe de todo, al final no sabe de nada? Yo creo que darle tanto poder a un Rubén, grupo pero es de que esto ha ciudadanos. sido, no, mira, yo creo que esto ha sido muy coyuntural y es el siguiente. Ese grupo de ciudadanos, igual que la Cámara de Comercio, igual que CONEP, igual que los trabajadores, igual que Alianza Ciudadana por Justicia, cualquier grupo, igual que los clubes cívicos que han tenido su propuesta constitucional, cualquier grupo de ciudadanos tiene la potestad de poder sentarse a pensar con el país que quieren. Habiendo dicho Pero eso... cuando esos grupos quieren influir en una ley, ¿a dónde van? Pero ¿Van es que a la asamblea? Bueno, pero es que todo, así funciona la democracia. Aquí la diferencia ha sido, y hago el paréntesis, de que el presidente que iba a recoger opiniones, sentires, para tener un proyecto en su plataforma, no solamente el candidato, cuando era candidato, otros candidatos en sus otras plataformas dijeron, nosotros vamos a tener un proyecto constitucional. Lo que nadie se vio venir, y por lo menos yo no lo vi venir en la concertación y nunca se habló, nunca se mencionó, y fue una gran sorpresa, fue que el presidente cogiera este proyecto, además muy modesto, bastante limitado y autolimitado, porque cuando esa comisión se sienta a trabajar, se dice a sí misma, yo estaba ahí, así que yo te puedo hablar en primera persona, lo que se va a tratar de trabajar es una propuesta en cuanto a la parte orgánica. No podemos abrir a todo un montón de temas porque no somos quien para abrir el montón de temas. Y se iba a ofrecer como un aporte más a ese trabajo que iba a hacer el Ejecutivo y que el presidente prometió que iba a hacer. Este asunto de que él cogió esa propuesta y la mandó directa sin que su equipo de abogados o su gabinete generara una propuesta del país que quieren, ha sido una sorpresa para todos, comenzando por la concertación. ¿Ustedes consideran que el presidente, el gabinete, debió estudiar primero las propuestas? Olga Dovaldía, yo como ciudadana considero que sí, que el gabinete debió... Yo pienso igual. Y que además hubiera mostrado un liderazgo, una visión de qué país quieren y hubiera tenido ese peso frente de un poder frente al otro de esta es nuestra propuesta. Porque lo que se ha visto en la Asamblea es un bueno, hay tantos adjetivos. Ni el Ejecutivo tiene posición, ¿Y qué ha permitido ni el eso? partido tiene posición, o los partidos tienen posición tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué ha permitido? Individuos que como balas perdidas han ido poniendo cosas en la Constitución que no necesariamente, primero, una Constitución debe contener, que debe ser un ideario de la patria, no necesariamente irnos al detalle pequeño, número uno. Número dos, dentro de esa justificación de lo injustificable, dentro de la Asamblea hemos visto un constante descrédito y las expresiones más de desprecio, por así decirlo, de la concertación en sí. Y eso es preocupante, no por esta coyuntura de este proyecto que la concertación manda, igual que mucha gente mandó proyectos,
Ahí está la Cámara de Comercio que mandó su proyecto y su articulado también. Y te doy un ejemplo, el Colegio Nacional de Abogados. El Colegio Nacional de Abogados en la concertación, porque acuérdate que la concertación además trabaja por consensos y disensos. No hay tal cosa como una votación, no hay tal cosa como... ¿Qué significa disenso para la concertación? Significa, por ejemplo, te doy el ejemplo de nuestro sector. Varios de los artículos que pasan, nosotros no teníamos acuerdo en el texto del artículo. Entonces nosotros suscribimos diciendo, este artículo nosotros tenemos disenso, a nosotros nos parece que debería contener esto. Entonces el proyecto original, que lo puedes encontrar en el sitio web de la concertación, vas a encontrar en cada artículo los disensos de los grupos abajo, con su opinión. Nosotros teníamos, por ejemplo, un disenso importante con el tema de la Corte Constitucional y las funciones que le dieron y las que no le dieron, por decir algo. Y habiendo dicho eso, el Colegio Nacional de Abogados, por ejemplo, el día que se estaba haciendo esto, dicen, nosotros tenemos disenso con todos los artículos. Nosotros no apoyamos ninguno de los artículos. Es que ellos nada más querían reformar el judicial, me acuerdo. Sí, no apoyamos ninguno de los artículos y vamos a presentar nuestro propio proyecto de lo que debe ser el articulado de la Constitución. O sea que, por ejemplo, el Ejecutivo podría haber agarrado el de la concertación, el de la Cámara de Comercio y el de un tercer grupo, los arquitectos de Panamá, yo no sé. Y podría haber dicho, dije, ok, como Ejecutivo agarro este de este, a este le cambié una coma y ahora es mío. Pero eso no se hizo. No se hizo, pero ojalá no hubiera sido así el proceso, que el proceso no sea agarro lo que me parece cada uno, sino el proceso es, ¿qué país quiero? Quiero un país que tenga mejor representación democrática, tengo que acabar con lo que la Constitución actual tiene con respecto a los circuitos, que genera los cuadros clientelares que hemos visto y que están socavando nuestra democracia a través de lo que ha pasado en la Asamblea, porque no podemos negar el profundo efecto renovador que ha tenido en el país y de garantía del cambio democrático de la no reelección presidencial. O sea, eso no lo puede negar nadie. Aunque ya en los politólogos, como usted, señorita, los politólogos le explican a uno que el poder reelegirse en sí mismo no es un principio antidemocrático, pero tiene que ver también con las madureces de las democracias. Bueno, ya estaba. Y con el diseño. La reelección, Olga, estaba envedada en toda América Latina. Y todo lo que ha pasado es producto de haber eliminado la reelección. Porque la reelección en Panamá la eliminamos, en Costa Rica la eliminaron, en Costa Rica la tenían permanente. Un presidente que era presidente ya no podía volver a ser. En Panamá tenía que esperar 2 periodos, pero todo lo que ha pasado en América Latina es porque el único país que no permite la reelección prácticamente es México. Hay un modelo, además, que no podemos negarnos, países como los Estados Unidos, después de la experiencia de haber tenido un mismo presidente 4 términos seguidos, que fue Franklin Delano Roosevelt, cambian la ley para que los presidentes solo puedan ejercer 2 términos. Sí, así que la verdad es que hay mucho que discutir en el diseño del Estado. Vamos a irnos a un cambio comercial, son las 8 de la mañana, y en breve regresamos con Olga Valdía para hablar un poco de la situación que se ha dado las últimas 2 noches en nuestro país. Ya regresamos.